hay una cantidad no negligente de personas en el mundo actual que efectivamente están muy convencidas de que no existe la verdad o de que todo es relativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha sorprendido eso. Yo creo que eso, digamos, denota estar viviendo en una especie como de inconsistencia interna, porque yo estoy muy convencido de que todo ser humano, como dice Aristóteles, quiere saber, todo ser humano en lo más hondo de su corazón quiere conocer la verdad, pero al mismo tiempo creo que tenemos ese miedo a la verdad, tenemos ese... porque la verdad siempre viene como con exigencias. Sí, o sea, la verdad no viene nunca como simplemente en plan, bueno, soy verdad, pero tú haz lo que quieras o tú piensa lo que quieras, ¿no? O sea, la verdad siempre viene con la exigencia Es de, un juez implacable. claro, es un juez, es en plan, yo soy verdad y tú me tienes que aceptar porque soy verdad. Y si me aceptas, a lo mejor tienes que cambiar cosas de tu vida, cambiar cosas de tu estilo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, por un lado, tenemos ese deseo innato y natural por la verdad. Nada que no sea la verdad nos puede realmente hacer descansar, pero al mismo tiempo, como que tenemos ese disgusto por rendirnos a la verdad, ¿sí? Por dejarnos realmente moldear a la imagen de la verdad y no moldear la verdad a nuestra propia imagen, ¿no? Enric, muchas gracias por aceptar mi invitación. Hola Jorge, muchas gracias a ti por la invitación, de verdad, mucho. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Bueno, pues para quienes no conocen a Enric, pues su canal Adictos a la Filosofía, que es uno de los canales de filosofía pues, más importantes en español. Tú no lo sabes, pero yo te sigo más o menos desde 2020 y he visto muchos de tus vídeos. De hecho, mi amor por la filosofía despertó en gran parte gracias a tu trabajo. Y cuando te vi aparecer en el podcast de Jordi Wild, pues me llevé una gran alegría, ¿no? Y otra gran alegría me llevé también cuando pues vi que publicabas tu primer libro, Hay filosofía en tu nevera, y a partir de ahí, bueno, te contacté, tú tuviste la amabilidad de enviarme el libro, eh, hice esa reseña que tuvo un gran éxito porque ya más de 100.000 personas lo vieron y, bueno, pues también aceptaste tener esta conversación en la que vamos a hablar principalmente de todo lo que has tratado en tu libro, pero vamos a intentar pues llevarlo un poquito más allá para... pero sin dar demasiadas pistas tampoco, porque lo que queremos es que en última instancia la gente Sin tome el libro spoiler. en sus manos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer algo que dé un contexto general, que la gente se quede satisfecha, llena de filosofía, y el siguiente paso ya saben que es ir a comprar tu libro. Entonces, Enric, mira, lo primero por lo que me gustaría empezar es algo que yo mismo viví, ¿no? Esa especie de desdén por la filosofía, ¿no? Un desprecio, porque la filosofía, al fin y al cabo, pues es una de esas cosas que hacen unos señores que no tienen contacto con el mundo, están encerrados en su torre, la filosofía al final no tiene ningún tipo de transferencia o equivalencia real en mi vida, con lo cual, ¿por qué me voy a preocupar yo de la filosofía? Sin embargo, gracias en gran parte al trabajo que tú haces en tu canal, Adictos a la Filosofía, me di cuenta de que, bueno, todos nos guiamos por una serie de supuestos filosóficos, lo sepamos o no, ¿verdad? Nuestras ideas del mundo que nos rodea y de nuestro papel en él, pues tienen siempre raíces filosóficas y conocer esas raíces te ubica en la realidad y te ayuda a navegarla mejor. Pero hoy estamos en nuestra caverna moderna y pareciera que esto que acabo de decir pues no tiene ningún sentido. ¿Qué sería la caverna moderna? ¿Qué sería la caverna? Quizás, en primer lugar, este mito de la caverna que Platón nos cuenta hace ya casi 2500 años. ¿Cómo a día de hoy esa alegoría acerca del conocimiento y la verdad sigue más vigente que nunca, quizás aún más? ¿Y qué características tendría esta caverna moderna en la que vivimos completamente alejados de la filosofía? Sí, a ver, o sea, el desdén por la filosofía yo creo que los filósofos lo llevamos sufriendo desde el inicio de la filosofía, ¿no? Porque no sé si sabrán tu audiencia, pero yo que sé, a Tales de Mileto, ¿no? Que le solemos llamar el primer filósofo, ya una vez andaba caminando y se cayó en un pozo porque iba mirando para arriba para el cielo y todo el mundo pues se rió de él, en plan, ¿de qué te sirve tu filosofía si no sabes ni dónde ponen los pies, ¿no? Y luego el gran Aristófanes, el cómico Aristófanes, escribe Las nubes y su personaje principal es Sócrates y lo presenta efectivamente estando en las nubes, ¿no? Entonces, como esta fama del filósofo como que ya nos viene de antaño, ¿no? O sea, yo creo que es quizá una mezcla, o sea, buena parte es seguramente culpa nuestra, ¿no? De la comodidad del filósofo, digamos, y la tentación del filósofo siempre es como subirse a su propia torre de marfil,
quedarse ahí con 2 o 3 discípulos entrenados en el propio lenguaje privado del maestro, ¿no? Y hablar entre sí sin que en el fondo ninguno se entienda, ¿no? Pero como dando esa sensación de que estamos hablando de cosas como muy superiores que nadie entiende y así nos sentimos como que somos especiales, ¿no? Entonces, quizás parte de culpa es nuestra, ¿no? Pero luego yo creo que es que el problema, entre comillas, de la filosofía, ¿no? Es que no termina de encajar en las estructuras mentales que solemos tener siempre de, a ver, ¿esto para qué me sirve? ¿No? O sea, ¿esto para qué me sirve? Pero como de manera inmediata, ¿no? Que parece que yo creo que en la época actual se ha exacerbado más, ¿no? Que si algo no tiene una utilidad como muy, muy inmediata que me pueda dar un rédito económico eh, a la de ya, pues quizás como que ya es desechado de entrada, ¿no? Entonces, sí, la filosofía choca con eso. El problema es que, como tú decías, no podemos vivir sin presupuestos filosóficos. Entonces, el problema de no interesarse por la filosofía es que no es que vayas a estar sin filosofía, es que vas a estar con una filosofía acerca de la cual no hayas reflexionado, ¿no? Sino que será la filosofía que otras personas, como digo en mi libro, ¿no? Pues desde posiciones de poder o de influencia hayan conseguido poner de moda pues en el momento histórico que a cada uno le ha tocado vivir, ¿no? Entonces hay que ser consciente de eso, de que sin filosofía no se puede estar. Entonces, o estás con una filosofía propia, que has reflexionado, que te has tomado el tiempo de ver si tiene sentido, si es verdadera, etcétera, etcétera, o vas a estar con la filosofía que hayan decidido otras personas, ¿no? Entonces, eso es como lo importante. Luego, acerca de lo que me preguntabas, ¿no? De en qué consiste la caverna moderna. Yo creo que parte, o sea, una parte, digamos, una de las paredes de la caverna es esto que acabamos de hablar, ¿no? Esta sensación de que todo tiene que tener un rédito inmediato, una utilidad práctica, todo tiene que ser posible convertirlo en algún tipo de producto o en algo tangible, etcétera, ¿no? Otra pared de la caverna yo creo que es el cientificismo, ¿no? La idea de que la filosofía realmente no tiene estatus científico y que solamente las ciencias duras, las ciencias naturales, y si me apuras, solamente la física nos puede realmente informar acerca de la realidad y darnos un conocimiento objetivo y fiable, ¿no? Y luego, otra pared, aunque pueda parecer, digamos, incompatible con la pared cientificista, yo creo que es la del relativismo un poco, ¿no? Entonces, eh, suele haber muchísima gente que tiene una desconfianza hacia la filosofía porque parte de entrada de una desconfianza hacia la razón en general, ¿no? Entonces, y hacia la verdad en general. Entonces, es como una actitud de la verdad, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso de la verdad? La verdad no, mi verdad, ¿no? Y cada uno tiene su propia verdad y no nos pongamos a discutir. Y si nos ponemos a discutir, digamos que vamos a llegar al punto de, bueno, eso será verdad para ti, pero para mí no es verdad, ¿no? Entonces, está este relativismo de fondo que yo veo también muchas veces y claro, en la filosofía es enemiga de este tipo de relativismo, porque a la filosofía lo que le interesa es la verdad, o sea, la filosofía es el amor por la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría consiste en el conocimiento de la verdad o en ese tipo de conocimiento que podemos alcanzar, al menos en nuestra vida y con nuestras propias fuerzas naturales, ¿no? Entonces, la filosofía es enemiga de ese tipo de relativismo porque a ella lo que le interesa es la verdad. Y entonces, claro, una disciplina que te está insistiendo, no, oye, hay una verdad y ven conmigo a buscarla y ven conmigo a pensarla y ven conmigo a descubrirla, pues es normal que despierte como el recelo de esa mentalidad de que no hay una verdad y decir que hay una verdad es casi como ofensivo, ¿no? Puede resultar un poco un crimen, ¿no? Entonces, yo creo que están todas esas paredes de la caverna, ¿no? Eso al final se traduce en una especie de escepticismo hacia los grandes relatos, ¿no? O sea, esto lo ves mucho en la posmodernidad, ¿no? Cuando termina, digamos, la modernidad, entonces empieza lo que se llama el escepticismo hacia los grandes relatos, ¿no? Que en el fondo es un escepticismo hacia la razón, porque digamos que la razón tiene ese impulso a intentar descubrir la verdad más fundamental, la verdad acerca del destino del cosmos, del universo, de su origen, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a poner en cuestión que la razón pueda realmente conocer la verdad a ese nivel que le está exigiendo la filosofía, pues se va a poner en crisis todos los grandes relatos que se quieran como erigir como, bueno, esta es la historia, este es el de qué va todo esto, ¿sí? Entonces se va a como intentar echar por tierra todo eso. Y luego
bueno, entonces eso lo combinaría yo con esa idea como incompatible que parece que el único gran relato que es todavía respetable sería el del materialismo puro, ¿no? O el del cientificismo puro, en plan, esto solamente es materia, solamente es azar, no vamos a ninguna parte, no venimos de ningún sitio especial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como quizás lo que señalaría yo un poquito. Bueno, ya nos has dado unas pinceladas, ¿no?, de la idea del mundo que tiene el hombre moderno, ¿no? Es ese utilitarismo entendido como aptitud para el consumo, porque es como se entiende hoy el utilitarismo. Obviamente la inmediatez, ¿no? La cultura app, la toco y se abre instantáneamente, si no es que no funciona. Mm. Y, estas ideas tienen también unas raíces filosóficas. Tú ya has mencionado el posmodernismo, has mencionado el relativismo, has mencionado también el materialismo, la cosmovisión atea, eminentemente. ¿Cuál dirías tú que es hoy por hoy, en este momento concreto de Occidente, la filosofía que secretamente está dominando las mentes de las personas? O si no es una solamente el popurrí o compendio de ideas filosóficas que mueven y animan al hombre moderno. Sí, o sea, es realmente un popurrí, creo yo. O sea, hay realmente muchísimas. O sea, si tú intentas rastrear como las raíces del momento actual, ¿no? Las raíces filosóficas del mundo de hoy, realmente te vas a encontrar muchas raíces, algunas veces como incompatibles entre sí o en tensión, pero que realmente cada una contribuye, en cierto sentido, a un aspecto de lo que solemos encontrar en el mundo moderno, ¿no? Por ejemplo, una que además yo he visto que tú sueles criticar mucho en tus vídeos es el nominalismo de Occam. Sí. En plan, es esta idea, o sea, digamos, toda la filosofía clásica y toda la filosofía medieval, o sea, toda en plan, toda quizás no, pero en plan, en general, en su gran mayoría, se construye sobre el convencimiento pues, de que la razón es capaz de acceder a la realidad y de que cuando accede a la realidad puede abstraer esencias, abstraer naturalezas, entender el qué de la cosa, ¿no? Que las cosas que hay en el mundo sí son cosas particulares, pero están unidas o unificadas en diferentes naturalezas, en diferentes categorías que la razón puede conocer, ¿no? Y realmente la razón, digamos, funciona de esta manera, o sea, está como abierta al mundo y lo categoriza en diferentes como clases, categorías que la razón entiende que no son arbitrarias, sino que tienen su base en la realidad, ¿no? O sea, este grupo de cosas son seres humanos, este grupo de cosas son seres inertes, este grupo de cosas son seres vivos, ¿no? O sea, la razón funciona de esta manera. Entonces llega Guillermo de Ockham y digamos que eh, pega un volantazo y da el que posiblemente sea el punto de partida de la revolución filosófica que luego termina llevando a la modernidad y a la posmodernidad, que es con la idea del nominalismo. El nominalismo es la tesis de que no existen realmente universales, sino que solamente hay particulares. Entonces, ¿esto por qué es un problema? Bueno, es un problema porque en esta idea del nominalismo está la raíz del escepticismo hacia la razón. Porque si hemos dicho que la razón efectivamente accede a la realidad y digamos que trata de construir su discurso acerca de la realidad por medio de universales, ¿sí? Por medio de naturalezas, por medio de un discurso esencial, de esencias, si yo postulo que realmente en la realidad no hay nada que sea universal, no hay nada que sea esencial, no hay nada que sean naturalezas, sino que solamente hay particulares, solamente hay seres concretos en su individualidad, pues claro, eso ya tienes ahí un germen de la desconfianza hacia la razón, porque la razón está construyendo un discurso acerca de la realidad que en su raíz es completamente ficticio, porque las herramientas con las que lo construye, que son estas nociones universales, estos conceptos abstractos, son en su raíz puras invenciones, ¿no? Son en su raíz, sí, instrumentos meramente útiles con los que la razón se mueve por el mundo, pero que realmente no tienen un anclaje en lo real. O sea, no es que la razón esté descubriendo el qué de las cosas, el cómo de las cosas, sino que la razón inventa una manera de categorizar la realidad que la impone sobre la realidad, pero que puede ser tan válida como cualquier otra manera de categorizar la realidad, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a tener todas las, bueno, tienes la raíz de ese subjetivismo, de ese escepticismo hacia la razón, esa desconfianza también hacia los grandes relatos, ¿no? Porque si realmente la razón está como errada en su funcionamiento más básico, ¿por qué me voy yo a fiar de luego
qué otros grandes relatos me esté construyendo esta misma razón que está tan radicalmente equivocada acerca de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, ahí ya tienes una gran base, ¿no? Luego tienes todo el movimiento de la gran revolución entre comillas, científico-filosófica, ¿no? Que se suele considerar, ¿no? La revolución científica, que podríamos decir, que es como un cambio de paradigma muy fuerte. Eso, digamos que eso tenía que pasar porque, digamos, el mundo clásico y medieval opera con una cosmovisión, con una cosmología que es como aristotélica, ¿no? Que está radicalmente equivocada acerca del mundo, que servía para ese momento, ¿no? Pero que luego, digamos, los distintos descubrimientos de la ciencia revelan que no es exactamente correcta, pero el problema es que eso va a la par de no solamente una revolución en un paradigma científico, sino también en paradigma filosófico. Entonces, digamos, el razonamiento es como de esta manera, ¿no? O sea, si Aristóteles estaba tan equivocado en su ciencia natural, pues será que también se equivocó en su metafísica, en su ética, en su visión acerca del ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que en lugar de decir, vale, Aristóteles se equivocó en la ciencia, errare humanum est, todo Aristóteles era ser humano, se podía equivocar, no pasa nada, vamos a mantener lo que tiene valor en su sistema filosófico y simplemente desechar lo que es erróneo, en lugar de hacer eso, que era como que habría sido quizás la reacción más razonable, como que se trata de tirar todo por la borda, ¿no? Como dicen los ingleses, throw the baby with the bathwater, ¿no? O sea, como tirar al bebé con el agua del baño también, ¿no? Entonces, claro, eso lleva, digamos, a todo un cambio en la cosmovisión filosófica, entonces te llega Descartes, empieza a propugnar una visión acerca de la materia como pura extensión. Claro, en la pura extensión realmente ya no hay naturaleza, solamente hay cantidades matemáticas, ¿no? Y bueno, y eso ya te lleva a todo, o sea, es como un agujero de conejo que te termina llevando a un montón de problemas filosóficos más adelante. Pero todo nace de esa negativa a evaluar la filosofía aristotélica de manera distinta de la ciencia aristotélica, ¿no? Tienes más cosas. Luego yo creo que hay una revolución religiosa también con Lutero, ¿no? Con toda la reforma protestante, que eso yo creo que ahí tienes la raíz del subjetivismo moderno también. Porque si tú lo piensas, digamos que antes de Lutero, lo que tú tienes es una cosmovisión religiosa en la que hay una autoridad pública principal, que es como el magisterio de la Iglesia, ¿no? Que tiene la capacidad de juzgar de manera autoritativa acerca de las discrepancias entre los individuos. ¿Sí? Entonces, si dos individuos tenemos una discrepancia acerca de una interpretación acerca de la escritura, vamos a esa autoridad pública a que nos lo resuelva y lo que esa autoridad pública dice va a misa, ¿no? Por decirlo de una manera como que se entienda, ¿no? Que se entienda. Lo que dice la Iglesia, que dice la Biblia, es lo que va a misa al final. Claro, llega Lutero con el principio de la sola escritura y lo que eso introduce es un rechazo de esa autoridad pública. Entonces, sin esa autoridad pública, ¿qué es lo único que queda? Los individuos con sus discrepancias. ¿Sí? Entonces, cuando solo hay individuos con sus discrepancias, ahí es donde entra el subjetivismo, ¿sí? Porque en esos aspectos de la escritura que entendamos de manera diferente, tú como mero individuo no tienes ninguna autoridad para imponerme a mí cómo tengo que interpretar la escritura si a mí mi conciencia me está diciendo que la interpretación correcta es esta, ¿no? Entonces nos quedamos simplemente con subjetividades y ninguna manera de superar esta subjetividad, ¿sí? Este subjetivismo. Y claro, esto que al principio se circunscribe exclusivamente a lo religioso, termina como escampándose a todos los ámbitos de la vida y todos los ámbitos de la reflexión, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado esto de, pues, este es mi proyecto de vida y nadie tiene ninguna autoridad para decirme lo contrario, esta Mi es la verdad. manera, esta es mi verdad, esto es como yo siento las cosas, ¿no? Entonces, eso es la traducción secularizada del argumento protestante de, pues a mí el Espíritu Santo me está diciendo que la interpretación correcta de la Escritura es esta, y tú no tienes ninguna autoridad real para imponerme tu opinión sobre la mía, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes un poquito todas, que ya ves, ¿no? Como son muchas raíces muy entrelazadas, pero que en el fondo terminan llevando un poquito a todas las ideas que nos encontramos en el día de hoy, ¿no? Y esto está bien como hablarlo y reflexionarlo y estudiarlo,
porque te das cuenta de que la cosmovisión actual no es como el punto de partida, ¿sí? Sino que tiene sus orígenes históricos y muchas de las cosas que desde un punto de vista filosófico quizás no consideramos como evidentes, pues que realmente son evidentes para el ser humano del siglo XXI, que lleva todo un proceso histórico en el que se han estado gestando estas ideas, pero que no son evidentes en sí mismas, ¿no? Entonces eso te permite como volver sobre estos prejuicios, ¿no? Porque en el fondo son prejuicios filosóficos, volver sobre ellos y verlos desde una manera, desde una perspectiva un poquito más como crítica, ¿no? Dentro de este recorrido breve que nos has hecho por bueno, diferentes momentos de la filosofía, empezando con ese detestable nominalismo de Occam, hay mucha gente que dice que si tuviera una máquina del tiempo, que se irían directamente atrás a por Hitler, Sí, ¿no? Yo iría por Occam, a por sin Ockham. duda. Sí, sí. Bueno, yendo a por Ockham, estarías atacando la raíz del racismo también. Porque, o sea, tú piensas, o sea, el nominalismo realmente yo no creo que tenga ninguna base filosófica no arbitraria para criticar de manera justificada una actitud racista. Porque al final, si realmente no hay en la realidad nada universal que nos una a todos los seres humanos en cuanto que seres humanos, sino que nuestras etiquetas son simplemente invenciones que imponemos a los distintos grupos de cosas, pues yo puedo agrupar los seres humanos de una manera acorde a estas características que a mí me parecen más importantes y otra persona puede agrupar, hacer distintos grupos de seres humanos y decir que esa es la categorización correcta y hacerla en base a otras semejanzas y otras diferencias, ¿no? Entonces, realmente la única manera de superar ese racismo es como afirmar que no, 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 en la realidad hay cosas universales y hay una universalidad que nos une como por encima de esas diferencias accidentales que podamos tener acerca del color de piel, de nuestra raza, de nuestro origen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, eso en el nominalismo realmente No. no lo puedes En el hacer. nominalismo, básicamente, lo que está haciendo, de forma muy explícita, creo yo, es la negación de un realismo ontológico, de un realismo epistemológico y de un realismo ético-moral. No Sí, existe tal cosa, me lo cargo por completo, ¿verdad? totalmente, totalmente. Además, si tú esto lo miras desde el realismo aristotélico, ves clarísimo que el nominalismo termina llevando también un escepticismo ético, porque todo el realismo de Aristóteles y toda la ética de Aristóteles está predicada sobre la base y sobre el convencimiento de que los seres humanos tenemos una naturaleza concreta y es esa naturaleza lo que determina qué es lo bueno, ¿no? Es el qué nuestro que determina qué cosas nos son convenientes y qué cosas no nos son convenientes. Claro, si tú ya niegas de raíz que haya una naturaleza humana, ¿cuál es el estándar que vas a utilizar para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? No vas a tener ningún estándar. Sí, entonces ahí entra también el escepticismo acerca de lo ético, acerca de lo bueno y de lo malo. Que de hecho en tu libro Ujú. haces hincapié especialmente también y lo analizas de forma profunda a Kant, ¿no? Que Sí. en este pequeño análisis pues lo habías dejado fuera, pero Ujú. Kant es fundamental porque a día de hoy sus ideas también han permeado la cultura hasta el punto de que los supuestos que él tenía, pues estamos encerrados en nosotros mismos, ¿verdad? Sí. No hay una conexión directa con la realidad, hay una brecha que realmente es insalvable y cada uno, como tú dices en tu libro, está con sus gafas de ver el mundo o en el teatro de su vida viendo su propia Ujú. película, con lo cual directamente qué es verdad, qué es bueno, qué es bello, todos estos trascendentales no tienen mucho sentido, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, a mí Kant me sorprende como la actitud que ciertas personas tienen hoy respecto de Kant, ¿no? Que quizás a veces a los que somos más de afiliación clásica nos critican es que vosotros ponéis a Aristóteles en un pedestal o no sé qué, pero a veces ahí parece que hay gente que, no sé, Kant es un santo de la filosofía y si uno quiere como recuperar cosas que se decían antes de Kant, está cometiendo el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo o algo, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, es muy realmente es muy... conveniente también, ¿eh? O sea, Sí, obviamente no quiero tampoco psicoanalizar a estas personas, no me claro, corresponde, pero lo que he ido observando es que es muy conveniente, evidentemente, una cosmovisión en la que la realidad y el sujeto que la percibe, ¿no? El observador y lo mm, observado, están completamente separados mm, y el utilitarismo en este sentido sería qué me conviene a mí momento a momento. Bueno, obviamente es también poner de nuevo al yo en el pedestal máximo, en el pináculo de las jerarquías de la realidad para que él vaya decidiendo según le conviene, ¿no? sí. Sí, sí, sí. O sea, Kant es como quizás el último, bueno, uno de los últimos herederos de esta revolución filosófica de la que hemos estado hablando, ¿no?
Kant, digamos que es heredero sobre todo de Hume. Hume, digamos, lo que plantea es un empirista radical y entonces él lo que dice es que si una idea no tiene una base en una impresión sensible directa, pues hay que descartarla, ¿no? Y ahí, claro, vas a tener problemones porque ¿quién ha visto nunca su propio yo, ¿no? ¿Quién ha visto nunca una sustancia, ¿no? ¿Quién ha ¿Quién ha visto visto a la nunca ciencia? a la ciencia? ¿Quién ha visto nunca las relaciones de causalidad en el Ujú. mundo, ¿no? Entonces, bueno, Hume, el empirismo de Hume termina en un escepticismo muy corrosivo y Kant, digamos que tiene la buena intención de intentar corregir eso, pero el problema que yo le veo a Kant es que en lugar de intentar corregir a Hume, cuestionando su punto de partida, lo que intenta hacer es mantener en cierto sentido el punto de partida de ese empirismo y luego salvarlo de la manera que se le ocurre a él, ¿no? Y la manera que a él se le ocurre es como decir, todos estos, todos estos conceptos básicos y fundamentales que la razón, que la metafísica tradicional creía estar descubriendo en la realidad, ¿no? Como los conceptos de sustancia, de naturaleza, todos estos conceptos de causalidad, etcétera, realmente no es que la razón los esté descubriendo en la realidad, sino que la razón viene de fábrica con ellos y son las gafas, como tú decías, ¿no? Y como digo yo en el libro, son las gafas a través de las cuales mira la realidad. Pero claro, son unas gafas que a través de las cuales no es que estés mirando la realidad, sino que son más bien unas gafas de realidad virtual que se están reconstruyendo la realidad de acuerdo a un software interno que es el que termina determinando cómo se te presenta a ti esa realidad que está ahí fuera. Entonces, el problema de Kant es que termina poniendo una pantalla opaca entre el sujeto y la realidad, ¿no? Y al final ese es el problema que él tiene y que no sabe muy bien tampoco cómo resolver, pero yo creo que él no termina de estar cómodo con esto. Pero claro, si sigues hasta sus consecuencias últimas estas premisas, ¿no? Que es algo que yo intento hacer, ahora no me acuerdo, bueno, en uno de los capítulos del libro, terminas también en consecuencias como muy, muy escépticas, ¿no? Que realmente si no estás accediendo a la realidad, por ejemplo, una de las cosas que digo es que yo no entiendo cómo Kant puede escapar del solipsismo. El solipsismo es la tesis filosófica de que solamente estoy yo en el mundo, de que el resto de personas o no puedo saber que están ahí o realmente no existen y son creaciones mías, imaginaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo con las premisas de Kant puedes evitar el solipsismo, porque la existencia de otros sujetos está en el noúmeno con respecto a mí, ¿no? Entonces, si yo al noúmeno no puedo acceder, si el noúmeno es como Kant le llama a la realidad en sí, ¿no? Si yo a la realidad en sí no puedo acceder, entonces, de ninguna manera, sino que es mi razón, bueno, las estructuras a priori de mi entendimiento, ¿no? Las que configuran cómo se me presenta la realidad y esa manera como se me presenta la realidad puede no tener en absoluto ninguna conexión real con cómo es la realidad en sí misma, pues a mí se me presenta la realidad como que estoy teniendo ahora una charla con Jorge Benito, pero a saber si ahí en las cosas en sí hay un tipo que se llama Jorge Benito que está realmente teniendo una charla conmigo. Entonces, bueno, yo intento, o sea, yo creo que hay que evaluar, o sea, una de las cosas que planteo en el libro es que hay que evaluar las distintas cosmovisiones filosóficas con respecto a sus consecuencias para esas creencias básicas de nuestro sentido común que cuando dejamos de hacer filosofía estamos dando por supuestas. ¿Sí? O sea, yo cuando dejo de reflexionar filosóficamente doy por supuesto que estoy hablando con una persona, que estoy hablando contigo, que le doy un abrazo a mi madre, que le doy un beso a mi mujer, que le doy un beso de buenas noches a mi hija, ¿no? Todo eso yo lo doy, por supuesto, en mi vida ordinaria. Entonces, si llega una filosofía y me dice, me quiere convencer de que todas esas cosas en realidad son falsas, no puedo saber si son verdaderas, en realidad son invenciones de mi razón, etcétera, etcétera, pues eso como que no es un motivo para que yo ahora me ponga a dudar de todas esas cosas que yo en mi experiencia vital me encuentro, sino que es un motivo justamente para poner en duda esa filosofía que me está llevando a consecuencias tan absurdas, ¿no? Pero bueno, no sé cómo hemos llegado mucho a esto. No, creo que hemos seguido una Un línea. recorrido Sí, lógico. yo creo que al final lo que hemos hecho es contextualizar un poco el pensamiento moderno Mm, y, bueno, poner sobre la mesa que eh, las ideas que permean la cultura, las presuposiciones, no nacieron de la noche a la mañana como los hongos en el mm, campo, sino que tienen un recorrido y que también hay una escisión de una filosofía clásica que de hecho es una de las tesis de tu libro, que esta me la he apuntado. eh,
en aquel vídeo animado también obviamente tenía presencia, pero la voy a leer ahora para que bueno, puedas también exponer el por qué te parece que esta tesis, por así decir, es la forma correcta de relacionarte con el conocimiento, con la filosofía, al fin y al cabo. Tú dices en el libro, yo por lo menos tengo claro por dónde tirar en este camino del conocimiento y la filosofía, ¿no? Creo que hay que recuperar esa sabiduría de los clásicos, ese convencimiento de que no estamos encerrados en nosotros mismos, en el teatro de nuestras categorías y representaciones, sino abiertos al mundo. Abandonar esta idea fue un error. La revolución copernicana fue en realidad una involución. Hay que reivindicar, pues, lo siguiente, que hay en nosotros algo que puede conocer lo real, algo que puede discernir, partiendo de la experiencia, la estructura inteligible de las cosas, no sin esfuerzo, no de modo inmediato, pero sí como quien alcanza, satisfecho, tras una jornada de arduo trabajo, la cima de una alta montaña. Bueno, aquí hay mucho para empezar a desenredar, pero básicamente hay algo en nosotros que puede conocer lo real. Creo que podría ser el punto de partida para eh, tener una relación quizás más sana con una filosofía que tenga transferencias en nuestra vida real, ¿no? Totalmente. O sea, esto parte de mi convencimiento de que, digamos, la filosofía no puede empezar como quizás intentó Descartes empezarla por la duda, ¿no? Por el escepticismo. Y como a veces, muchas veces se intenta, ¿no? Quizás se tiene a veces esta idea de como filosofía es dudar de absolutamente todo, es cuestionar todas las cosas, es pedir la certeza máxima para todas las proposiciones y tal. Yo creo que si uno tiene esta idea de la filosofía, no va a llegar a ninguna parte. Sí, o si llega a alguna parte no va a llegar, digamos, demasiado lejos, De ¿no? hecho, en tu libro, perdón por la interrupción, Sí, pero justo por lo que estás diciendo viene a colación que hablas de que obviamente uno no puede dudar del principio de no contradicción. exacto. Sí, ¿Cómo vas a sí, hacer filosofía dudando de esto? Directamente no puedes hacer filosofía, no puedes pensar. O sea, el principio de no contradicción es el principio que nos permite pensar, ¿no? sí, sí, totalmente. Ese es el tercer capítulo de mi libro. El segundo es sobre el escepticismo y ahí es donde hablo de esta idea del error que a mí me parece que es empezar empezar la filosofía por la duda, ¿no? Entonces, parte como de mi convencimiento de que los clásicos y sobre todo Aristóteles dieron en el clavo, o sea, que tenemos que empezar la filosofía como confiando en nuestra razón, confiando en nuestras herramientas cognitivas, porque es que si no, no vas a ninguna parte, ¿no? O sea, si ya partimos de que la única herramienta que tenemos para pensar la realidad, para pensarnos a nosotros mismos, si ya partimos de que es defectuosa o de que está completamente corrompida o de que solamente trabaja a través de ficciones, como dice el nominalismo y tal, si ya partimos de eso es que realmente no puedes llegar a ninguna parte, porque es la única herramienta que tienes para pensar. Entonces, la única opción real que tenemos es partir de una fe en nuestras propias capacidades cognitivas, una especie de confianza en que este conjunto de capacidades que tenemos para conocer el mundo realmente nos ponen en contacto con él. Entonces, partimos de aquí y a partir de aquí empezamos a filosofar. Pero si no partimos de aquí, no llegamos a ninguna parte. O a los sitios a los que llegamos son a la negación completa de las cosas que luego damos por supuestas en nuestra vida, de manera que tenemos que estar viviendo una vida como esquizofrénica, diciendo cosas como completamente inconsistentes según si llevamos el sombrero de filósofo o el sombrero de persona corriente que no está filosofando en este momento, ¿no? Entonces, y yo no siempre yo no siempre he sido así, o sea, yo digamos que en mi recorrido filosófico yo he vuelto a los clásicos, o sea, yo inicialmente tenía muchísimo, o sea, a mí me parecían los clásicos, bueno, sí, están interesantes y tal, pero sobre todo Aristóteles, bueno, sí, está interesante, pero como que tampoco creía yo que tuvieran gran cosa que decir al mundo de hoy, ¿no? A mí me interesaban más los filósofos contemporáneos, la filosofía política contemporánea, Nietzsche me interesaba muchísimo, yo de hecho hice el trabajo de fin de grado sobre Nietzsche. Pero poco a poco, no sé muy bien cómo, fui como los clásicos me fueron seduciendo. Y me fue seduciendo justamente esta confianza radical que tenían en el poder de la razón de penetrar en la estructura más íntima de la realidad y revelar de alguna manera sus secretos, ¿no? No como en plan fácil, ¿no? Como decía en mi cita, no en plan como que desde el sillón simplemente tal, sino con esfuerzo y tal, con mucho trabajo, pero realmente con esta confianza de que si uno pone el trabajo y los medios necesarios, realmente la razón te puede llevar muy lejos, ¿no?
A mí una de las cosas que más me impactan de los filósofos medievales, por ejemplo, que muchas veces la gente los suele como considerar la epítome de la antifilosofía, ¿no? Los pensadores más irracionalistas y tal, que solamente se guiaban por la fe, pues a mí lo que me sorprende de ellos es el absoluto convencimiento que tenían de, vamos, lo lejos que podía llegar la razón en su reflexión acerca de las cosas más abstractas y más alejadas de la experiencia cotidiana, como puede ser Dios, como un ser absolutamente simple, inmaterial, que no aparece en nuestra experiencia sensible por ninguna parte, ¿no? Incluso su reflexión sobre cosas tan abstractas como la Trinidad y tal, es como siempre intentan ser como absolutamente racionales y tal. Entonces, a mí me sorprendía eso, ¿no? Que en autores que se les suele achacar que no le dan importancia a la razón, pues me sorprendió realmente cuando los estudió la gran importancia y el centro en el que ponían realmente la razón en todas sus reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco me fui como reenamorando de los clásicos y especialmente de Aristóteles hasta, pues bueno, realmente llegar a pensar que fue un error abandonar la filosofía aristotélica en el albor de la edad moderna, ¿no? Enrique, te quiero pedir ahora una opinión Ujú. eh, totalmente subjetiva, ¿no? ¿Por qué Vale. crees tú que el hombre moderno tiene esa alergia a la verdad? ¿Por qué la Mm. desprecia de tal forma? Por ejemplo, mira, te cuento que hace unos meses, hice una encuesta en redes, la típica encuesta, y que lo único que preguntaba es, ¿tú crees que existen verdades universales, ¿no? ¿O crees que no existe ninguna verdad universal? Fíjate que era como muy extremo, ¿no? Es como, Sí. quiero saber nada más conocer de momento dos grupos de personas, los que creen que sí hay al menos una verdad universal, al menos una, o los que creen que no existe ninguna. No hay una sola verdad universal. Mm. Y para mi horror, el 46% de la gente, de la muestra, opinaba que no existe ni una sola verdad universal. Sí. ¿Por qué crees tú que es tan común para el hombre moderno caer en este tipo de ideologías? Sí, es curioso. Yo recuerdo haber hecho también en el pasado alguna encuesta similar y tener resultados similares. Quizás no tan extremos como los que me acabas de decir, pero sí un 20, un 30% que sigue siendo muy preocupante decir en plan, no, no existe la verdad, cosas así, ¿no? O no existe ninguna verdad absoluta, o no existe ninguna verdad universal. Que si lo piensas es algo que es un completo sinsentido porque nada más terminas de decir eso, lo estás negando, porque esa misma proposición se pretende estar diciendo como una verdad absoluta, universal o como mínimo como algo verdadero, Es ¿no? O sea, absolutamente verdadero que no claro, que existen no las hay, verdades ¿no? Es absolutas. como la tercera película de Star Wars cuando Obi-Wan dice solo un Sith habla en absolutos, ¿no? Sí. Y eso mismo es un absoluto, ¿no? Entonces Ajá. el típico meme, ¿no? Pues eso mismo es como absolutamente contradictorio pensar eso y no obstante hay una cantidad no negligente de personas en el mundo actual que efectivamente están muy convencidas de que no existe la verdad o de que todo es relativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha sorprendido eso. Eh, yo creo que eso, digamos, denota estar viviendo en una especie como de inconsistencia interna, porque yo estoy muy convencido de que todo ser humano, como dice Aristóteles, quiere saber, todo ser humano en lo más hondo de su corazón quiere conocer la verdad, pero al mismo tiempo creo que tenemos ese miedo a la verdad, tenemos ese... porque la verdad siempre viene como con exigencias. Sí, o sea, la verdad no viene nunca como simplemente en plan, bueno, soy verdad, pero tú haz lo que quieras o tú piensa lo que quieras, ¿no? O sea, la verdad siempre viene con la exigencia Es de, un juez implacable. claro, es un juez, es en plan, yo soy verdad y tú me tienes que aceptar porque soy verdad. Y si me aceptas, a lo mejor tienes que cambiar cosas de tu vida, cambiar cosas de tu estilo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, por un lado, tenemos ese deseo innato y natural por la verdad, nada que no sea la verdad nos puede realmente hacer descansar, pero al mismo tiempo como que tenemos ese disgusto por eh, rendirnos a la verdad, ¿sí? Por dejarnos realmente moldear a la imagen de la verdad y no moldear la verdad a nuestra propia imagen, ¿no? O sea, como que tenemos ese miedo de no tener razón muchas veces, ¿no? O sea, y a veces como que queremos más tener razón que no estar en la verdad, ¿sí?
Entonces, esto es algo que muchas veces veo en discusiones, ¿no?, que puedes tener por internet. Llega un punto que estás teniendo una discusión y a lo mejor te das cuenta o que tú mismo o que la otra persona realmente ya no tiene ningún interés por descubrir la verdad contigo, sino que el único interés está en destruirte, ¿no? En realmente machacarte con su opinión, en realmente tener razón, aún por encima de la verdad incluso, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que porque tenemos esas dos inclinaciones dentro, ¿no? De el deseo por la verdad, pero al mismo tiempo esa inquietud de que, ay, pero a lo mejor la verdad no coincide con lo que yo pienso. O, ay, pero a lo mejor la verdad no coincide con cómo yo estoy viviendo mi vida, ¿no? A lo mejor la verdad me pide que cambie de opinión, me pide que cambie de actitud, me pide que cambie de vida, ¿no? Y eso como que nos cuesta. Entonces yo creo que está ahí, o sea, que al final ese es el llamado de la verdad a como rendirnos realmente a ella, dejarnos conducir por la verdad, donde sea que nos lleve, con esa confianza de que, bueno, mejor que la verdad no hay nada, ¿no? Entonces, pero claro, eso es difícil, es realmente difícil. Sí, sin ser grandes filósofos, todos de alguna manera sabemos que si la verdad existe, debe existir también una forma verdadera y por ende formas falsas de Mm, vivir la vida, ¿verdad? mm, Quiero decir, no hace falta haber estudiado filosofía para llegar a este tipo de conclusiones, son inherentes a la razón, ¿verdad? mm, Yo también estoy, pues voy por esa línea, ¿no? De que quizás detestamos tanto la verdad porque, de alguna manera, descubrir que la verdad existe y que nosotros no estamos en conformidad con ella, nos obliga, tiene ciertas exigencias, nos juzga, ¿verdad? Quizás sería mejor decir que esa verdad no existe, que cada uno inventa caprichosamente la suya propia para poder dormir más cómodo por la noche y para no tener que cambiar mi estilo de vida, ¿verdad? mm, Pero aquí es totalmente. donde ya conectamos directamente, creo yo, con la parte final de la conversación, que es el teísmo, que es un tema del que tú has hablado ampliamente, Mm, de forma magistral, desde mi punto de vista, en tu canal y en debates, ¿no? Bueno, o conversatorios. Y claro, me lleva al teísmo el hecho de que hayamos hablado la verdad. Porque como teísta que no siempre fui, que para mí, pues, bueno, a ti te conté mi historia de mm, conversión, para mí es reciente, ¿no? Pero una de las cosas que más me interesan, quizás porque fue mi camino, es que yo mismo creía que conocer a Dios o tener algún tipo de referencia absoluta eh, es algo a lo que no podemos llegar con la razón. Es un acto de pura fe y la razón no tiene absolutamente nada que decir en esto. Y para mi sorpresa, el empezar a ver ciertos debates, como por ejemplo los de John Lennox contra Richard Dawkins, me demostró que no es así, que la razón, precisamente porque puede abstraer y porque puede conectar con universales, lo que negaba Occam, sí que puede llegar también al conocimiento de bueno, al menos a la justificación racional de que Dios debe existir. Eh, ¿Cuál crees tú que sería, dentro de lo que son los argumentos a favor del teísmo, o por lo menos el que a ti más te seduce o más razonable te parece? Hay muchos, ¿verdad? El argumento cosmológico de Calam, del mm. doctor Craig, ¿verdad? Hay muchísimos, el argumento ontológico, el argumento de la moral. Para ti, ¿cuál sería el que, desde el punto de vista filosófico, te parece más razonable o más te seduce? A mí me gusta muchísimo en su multiplicidad de formas el argumento de la contingencia. ¿Vale? Creo que además es un argumento que tiene el beneficio de ser independiente de la discusión de si el universo empieza a existir o no empieza a existir. ¿Sí? O sea, es un argumento que puede funcionar incluso en el caso de que el universo sea eterno, ¿no? Y eso yo creo que es un beneficio con respecto al argumento Calam, que también me gusta mucho, todo hay que decirlo, ¿no? Pero creo que el de la contingencia tiene esta peculiaridad. Y bueno, creo que o sea, hay muchísimas formas. A mí últimamente o sea, me gusta muchísimo la forma en la que lo plantea Santo Tomás en un opúsculo suyo muy poco conocido que se titula Sobre el ser y la esencia, que es un manual como de metafísica que escribe entre los 24 y 30 años porque como que sus compañeros frailes no se enteraban en clase y le piden a él que les haga un resumen de la materia y él se lo hace. Y en ese libro tú te encuentras casi todas las intuiciones que luego Santo Tomás irá desarrollando a lo largo de su vida. Y en el capítulo 4, si no me equivoco, hay como dos parrafitos que es muy breve, pero que son súper ricos desde un punto de vista filosófico, donde él expone pues, la idea de que los seres de nuestra experiencia, en ellos hay una distinción entre su naturaleza, su esencia, que es el principio que las hace ser el tipo de cosa que son, y su ser,
o su existencia, que es aquello que las hace simplemente ser, ¿no? Entonces, a partir de la contingencia de los seres, podemos como entender que se da esta distinción, porque si mi naturaleza fuera idéntica con mi existencia, pues yo existiría por naturaleza, existiría de manera necesaria, no podría dejar de existir, etcétera, ¿no? No tendría que tener ningún tipo de causa para existir, sino que simplemente existiría por ser el tipo de cosa que soy. Y eso es evidente que no es así, ¿no? Entonces, una vez tienes esa distinción entre esencia y ser, surge la pregunta de, vale, ¿por qué todas estas cosas cuya esencia no es idéntica con su ser, por qué no obstante son? Entonces surge la pregunta de, vale, ¿qué las hace ser? ¿Qué les ha dado el ser? ¿No? ¿Qué les ha dado la existencia? Y ahí empieza un regreso causal que Santo Tomás argumenta que no puede ser infinito y que por tanto tiene que terminar en un ser que sea su mismo existir. Y eso es el ser puro subsistente y es el dios del teísmo clásico, ¿no? Luego a mí me está interesando muchísimo últimamente también argumentos que lo que hacen es hacer explícita la conexión que tiene el teísmo con la confianza en la razón que decíamos antes que hace posible la filosofía y hace posible la ciencia, ¿no? Entonces hay muchos argumentos que básicamente defienden la conclusión de que para realmente tener esta confianza en la razón, sin la cual no puedes hacer filosofía o sin la cual no puedes hacer ciencia, necesitas algo así como el teísmo, que las cosmovisiones alternativas y especialmente el materialismo, digamos, al uso, no te pueden proporcionar esa base que tú necesitas para confiar en la razón, sino que a lo que te llevan es a una desconfianza en la razón, cosa que en último término termina como socavando su propia base filosófica, ¿no? C.S. Lewis tiene un argumento, ahora no me acuerdo dónde es, pero que, bueno, que yo creo que si se desarrolla en cierta línea es realmente muy persuasivo, que básicamente lo que te viene a decir es que si en el materialismo lo único que hay son conexiones causales entre, digamos, neuronas que se disparan unas a otras y tal, etcétera, etcétera, ¿no? Y que procesos cerebrales que, digamos, están conectados por procesos físicos y tal, pues todo proceso de pensamiento por el cual yo creo que llego de manera lógica a una conclusión es en realidad ilusorio, porque yo no creo lo que creo porque haya pensado primero esta premisa, luego esta otra, haya visto la conexión lógica entre las dos y haya sacado la conclusión, sino que creo lo que creo porque, con independencia de toda estructura lógica, en mi cerebro se dan una serie de procesos neuronales que derivan en mi creencia en esta teoría, ¿sí? Claro, eso, si tú lo piensas, digamos que lo que hace es como revelar como ilusorio la racionalidad de esa creencia final, porque en realidad no está basada en razones, sino que uno la creería aunque no las hubiera basado en esas razones, ¿no? Entonces, eso lo que termina llevándonos es a un escepticismo acerca de la razón, que es un sitio muy incómodo en el que estar, ¿no? O sea, uno siempre puede ser escéptico acerca de la razón y acerca de todo lo que quiera, pero obviamente solamente podrá serlo al precio de la inconsistencia más absoluta cuando salga a la calle, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, toda aquella cosmovisión que no tenga esta consecuencia tiene que ser preferida, y como el teísmo nos da esa base y esa confianza en nuestras capacidades cognitivas porque su origen está en un ser que es perfectamente racional y bondadoso, que nos ha creado su imagen y semejanza para que podamos conocer el mundo y para que podamos conocerlo a él, pues entonces el teísmo tiene que ser preferido en esa base, ¿no? Entonces a mí últimamente me están como interesando muchísimo ese tipo de argumentos y creo que realmente yo creo que tienen chicha, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, me parece muy interesante porque, claro, tú como filósofo tiene todo el sentido que te veas atraído por este tipo de argumentos. Los que no tenemos un background filosófico, como yo, el punto de inicio es mucho más simple, ¿no? O sea, para mí los puntos de inicio hacia el teísmo fueron obviamente la creatio ex nihilo, ¿no? O sea, sí, esa explosión que llamamos Big Bang crea el espacio, el tiempo, la energía y la materia, y así como las propias leyes de la física, las interacciones entre todo esto. Bueno, lo que está antes del Big Bang es
carente de espacio, de tiempo, de materia y de energía, ¿no? Ya empieza a parecerse mucho a Dios. Que en este sentido el propio argumento cosmológico de Kalam ya va un poco por esta dirección. Totalmente. Después, claro, tampoco tengo una explicación de cómo es eso de que las rocas se ponen a caminar, como digo yo, ¿no? O sea, cómo pasamos de la materia inorgánica o de la química inorgánica a la química orgánica. Lo que pasa es que esos siguen siendo argumentos que son muy lejanos, ¿no? Porque, bueno, ¿y a mí qué más me da? Como diría el profano, ¿qué más me da a mí si hay Big Bang o cómo o cuándo o por qué o de qué manera? Y a mí qué más me da qué sucedió para que hubiera ese paso, ¿no? Entre de la química inorgánica a la orgánica. Sin embargo, si ya vamos un poco más al día a día, nos damos cuenta de que realmente la propia ciencia nos dice que la única fuente de información funcional tiene que ser un agente inteligente. Es decir, cuando se encontraron la piedra Rosetta, los arqueólogos lo primero que pensaron es que eso no era una producción aleatoria de, no sé, interacciones arbitrarias entre materia y energía que de repente pues ahí tenían, ¿no?, las explicaciones a jeroglíficos. Lo primero que ellos desde el propio método científico supusieron es que había un agente inteligente, en este caso había un escriba, ¿verdad?, que había tenido que producir eso. A mí me parece que el ADN, siendo aún más sofisticado que la piedra de Rosetta, debería tener también algún tipo de agente causal, porque es información funcional. Y lo siguiente ya es algo que tendríamos que dejar para más adelante, que es el argumento moral, ¿no? No nos va a dar tiempo a cubrirlo, pero ya sabíamos que quizás no tendríamos tiempo para hacerlo, pero bueno, queda pendiente quizás para que en una próxima ocasión nos cuentes si se necesita a Dios para poder ser buenos. Es una de las grandes preguntas, ¿no? Sí. Pero en todo caso, lo que creo que sí que, independientemente de que hayamos llegado a ciertas conclusiones acerca del teísmo o del ateísmo, independientemente de hacia dónde estemos posicionados, lo que debería estar claro es que vivir con una cosmovisión teísta o con una cosmovisión materialista, a la vieja usanza, tiene sus implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene, Enric, desde tu punto de vista filosófico, matar a Dios, como diría Nietzsche? Sí, o sea, yo creo que en último término tiene como, bueno, la implicación de que muchos rasgos de la realidad no los vas a poder explicar, ¿no? O sea, obviamente, si llegamos a la conclusión de que el universo tiene un inicio, ¿sí? Eso o se explica por algún tipo de causa extra universal, ¿no?, que sea exterior al universo, o no se puede explicar de ninguna manera, ¿no? Y entonces el universo es meramente un hecho bruto que ha aparecido como de la nada, cosa que no tiene en absoluto el más mínimo sentido y que, por otro lado, es muy problemática, como explico en mi libro, ¿no?, porque tú lo has leído y está el capítulo ese sobre la causalidad y ahí hablo un poquito de esta idea de, bueno, ¿y si a lo mejor el universo es la única cosa que empieza a existir sin causa y tal, ¿no? Bueno, pues yo lo encuentro como muy problemático, ¿no? Luego no vas a poder ser capaz de explicar temas como el ajuste fino, ¿no?, del universo para la vida. Yo creo que eso, a menos que postules una inteligencia o algún tipo de principio axiológico o principio como semi-inteligente detrás del desarrollo del cosmos, no lo puedes realmente explicar. No sé, más cosas, o sea, el surgimiento, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, el surgimiento de seres como nosotros, libres, ¿no? Que eso también sería otro tema. O sea, yo creo que la libertad desde el materialismo no puedes dar cuenta de ella, ¿no? La capacidad, o sea, la misma razón, ¿no? Como decía antes, la misma razón y su capacidad realmente para conocer la realidad, yo creo que queda tocada, muy herida desde una cosmovisión, digamos, que no sea propiamente teísta o que no sea o que no tenga, digamos, ciertas características de una cosmovisión teísta, ¿no? Y luego, hombre, yo creo que termina teniendo también repercusiones, o sea, tiene también consecuencias acerca de la autoimagen que uno tiene de su propia vida y de hacia dónde se dirige y cuál es el sentido de su vida y tal, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día le estaba leyendo un pequeño argumento a un filósofo que me gusta mucho y se llama Alexander Proust. Entonces él decía, hay mucha gente que tiene esta experiencia como de tener una vocación, ¿sí? O sea, de realmente estar en el mundo para algo. Y esto a mí me ha pasado, o sea, mi relación con la filosofía es la de descubrir una vocación, descubrir un llamado, ¿sí? O sea, a mí la filosofía me enamoró y me llamó como a dedicar la vida a esta disciplina, como si realmente, o sea, es como la sensación de he nacido para encontrarme con esto, he nacido para hacer esto, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que realmente tiene esta impresión, ¿no? Que tiene esta
esta sensación, ya sea en plan, ostras, he nacido para ayudar a los pobres, he nacido, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, o he nacido para pelear esta batalla que se está dando en el mundo, ¿no? O he nacido para cumplir este rol, he nacido para ser padre, he nacido para ser madre, he nacido para X, ¿no? O sea, hay muchísima gente que realmente tiene esta sensación de vocación. Entonces, él lo que decía es, si uno lo piensa, esta sensación de vocación bajo una cosmovisión puramente materialista, en la que no hay ninguna direccionalidad detrás del cosmos y tal, no tiene ningún sentido. Y tendríamos que pensar de nuevo que es algo como completamente ilusorio, algo completamente ficticio y tal, ¿no? Entonces, es lo mismo de siempre. Uno puede pensar que su sensación de estar en el mundo para algo es una ficción. Sí, uno puede pensar perfectamente eso. ¿Es un coste? También es un coste. Es un coste intelectual, ¿sí? Porque muchas veces esa es la apariencia con la que se nos imprime nuestra propia vida, ¿no? O sea, nos parece que nuestra vida es para algo y siempre es un coste rechazar la apariencia de las cosas sin realmente tener un buen motivo para hacerlo, ¿no? Entonces, es un coste intelectual muchas veces y luego también puede ser un coste vital, ¿sí? Porque, o sea, ¿hasta qué punto me voy a comprometer con un llamado si tengo una vocecita dentro que me está diciendo que ese llamado es meramente ficticio, es meramente ilusorio, en último término no tiene ninguna relevancia porque todas las cosas van a terminar en la nada, en la misma nada de la que han salido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente te puedes comprometer con toda tu alma a algo si tienes esa vocecita interior que te está diciendo que en último término no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, no lo sé. No, creo que es muy interesante porque esta idea del telos también es una de las que a mí Mm, más me hizo sentido, ¿no? O sea, y ni siquiera tenemos que llevarlo a un nivel macro. En un nivel micro, exacto. en decisiones cotidianas, hay un telos, seamos o no conscientes de ello. Y la base de las decisiones que tomamos en el día a día no es material. Yo siempre pongo el ejemplo tonto quizás, ¿no? De que cuando yo llego a casa cansado, después de un día de trabajo, y me siento en el sofá, lo que me lleva a tomar la decisión de sentarme en el sofá en lugar de aquella silla o en lugar de irme a la cama, no es un cálculo frío de la materia, de la posición, de la geolocalización de ese objeto. eh, Hay algo que me mueve a hacer lo que hago y que tiene su propio logos también, por así decir, ¿no? Mm, Logos, telos, todas estas ideas escapan de la concepción materialista de la realidad. Y si quieres descartarlas, pues como tú dices, ¿no? Al final, lo único que te queda argumentar es que nada tiene sentido y las cosas las haces porque sí. Puede parecer muy conveniente cuando estás en una época de crisis, en esa noche oscura del alma, has perdido la esperanza, quizás no estás sabiendo encajar en el mundo, no sabes formar parte de las jerarquías de la realidad y no sabes muy bien qué te corresponde hacer en cada momento. Entonces esa desorientación, ¿verdad? La puedes justificar con la falta total de sentido de la realidad, con no vengo de la nada y a la nada regreso, pero en algún momento va a surgir algún tipo de relación significativa con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con amigos, algún llamado, como tú dices, más vocativo, más vocación de algo que genuinamente quiero hacer, aunque ni siquiera tenga la idea de extenderlo ampliamente en el tiempo, sé que en este momento me corresponde hacer y no sé por qué lo sé, pero lo sé. Y no mm, puedo negar que no lo sé. Y como tú dices, si siempre para cada cosa que hago hay una vocecita que me dice, desde no te sientes en ese sofá porque el sofá no es real y tú tampoco, hasta no, en realidad no quieres a tu hija, tú crees que sí, pero no la amas, hasta esa vocación, esa llamada, ¿no? De algo trascendente. No existe porque la trascendencia no tiene lugar en un universo de materia, bueno, como decía, ¿no? De fuerzas ciegas y crueles, como decía Richard Dawkins. Bueno, es una cosmovisión que deberías revisar porque ¿a dónde te lleva en última instancia? sí. Sí, o sea, si una cosmovisión te lleva a mirar a tu hija como un conjunto de partículas y punto, entonces el problema lo tienes con tu cosmovisión. El problema no lo tiene tu hija. Bueno, lo tiene tu hija porque su padre la está mirando de esa manera, ¿no? Pero digamos que siempre es lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, siempre pensemos, o sea, intentemos llevar hasta las consecuencias últimas un sistema filosófico. Y esas consecuencias las contrastamos con lo que en nuestra propia vida sabemos que es verdad, porque todos sabemos que es verdad que mi hija no es una mera nube de átomos.
¿sí? Sin sentido ni nada, sino que es una persona única, con una dignidad especial, con un valor tal, con una potencialidad enorme, etcétera, ¿no? Entonces, contrastemos las consecuencias de todo sistema filosófico con lo que ya sabemos que es verdad a partir de nuestra experiencia vital del mundo, ¿no? Eso es lo que... He encontrado, por aquí Ujú. por mis notas, la cita de C.S. Lewis, que creo que es esta a la que hacías alusión hace un momento. Ahora me cuentas, te la leo. Sí, sí. Supongamos que no hubiera inteligencia detrás del universo, ninguna mente creativa. En ese caso, nadie diseñó mi cerebro con el propósito de pensar. Es simplemente que cuando los átomos dentro de mi cráneo, por razones físicas o químicas, se ordenan de cierta manera, esto me da, como subproducto, la sensación que llamo pensamiento. Pero si es así, ¿cómo puedo confiar en que mi propio pensamiento es verdadero? Es como volcar una jarra de leche y esperar que la forma en que se salpica te proporcione un mapa de Londres. Pero si no puedo confiar en mi propio pensamiento, por supuesto que no puedo confiar en los argumentos que conducen al ateísmo y por lo tanto no tengo ninguna razón para ser ateo o cualquier otra cosa. A menos que crea en Dios, no puedo creer en el pensamiento, así que nunca puedo usar el pensamiento para no creer en Dios. Totalmente. Ese es el argumento de la razón de Lewis. Ujú. Totalmente. Sí, sí. Y yo creo que en último término, o sea, si uno lo desarrolla y piensa realmente acerca de todas sus implicaciones y tal, yo creo que es un argumento bastante fatal, como mínimo para la mayoría de formas de materialismo que son más comunes hoy en día. A lo mejor alguna lo puede, pero es como muy... Pero para la grandísima mayoría de materialismos yo creo que es un argumento que realmente es fatal. Sí. De hecho, hay otra cosa que me quedó pendiente y me gustaría tratar ahora, que es Ujú, esta idea de la realidad, de qué es real, ¿no? ujú, Em, si bien estamos instalados en el relativismo o en el kantianismo, bueno, no hay realidad, o si la hay, yo no puedo acceder a ella, el reduccionismo es una forma de realismo muy particular, porque te dice que lo real, como tú expones en tu libro, está en lo pequeño, ¿verdad? En lo microscópico. ujú. Esto que estamos experimentando ahora mismo no es la realidad como tal. Porque, bueno, entre átomo y átomo, entre partícula y partícula o entre quark y quark, hay un 99,999% de vacío y vacío somos, ¿verdad? Entonces hay una Ujú. especie de ilusión, que no sabemos muy bien todavía cómo funciona, pero en todo caso, cuando uno quiere conocer la realidad de algo, lo que tiene que hacerlo es meterlo bajo un microscopio. Esto es un absurdo también desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, te termina llevando a absurdos, algunos de los cuales los comento en mi libro, pero básicamente, o sea, uno no se forma esta idea del mundo, sino es que parte ya del presupuesto de que lo realmente real es lo más pequeño, ¿no? Pero ¿por qué deberíamos partir de ese presupuesto cuando toda nuestra experiencia ordinaria del mundo nos está diciendo que no es así, que lo realmente real son los objetos de la experiencia ordinaria, ¿sí? Los objetos macroscópicos? Entonces, no necesariamente, o sea, es la idea de, bueno, es la idea del reduccionismo, ¿no? De que todo lo que hay de real en un objeto ordinario se puede explicar reduciéndolo a sus partes constituyentes más básicas, ¿no? Y bueno, eso tiene un montón de problemas que estaríamos como toda la tarde hablando de ellos, ¿no? Pero, o sea, Sí, realmente John es otra Vervaeke, vez no sé si un has oído problema hablar del científico problemático. cognitivo John Vervaeke. No. Hice un podcast con él. Él tiene una idea Ujú, muy interesante. Él habla de los conceptos de emergencia y emanación que él ujú, adapta del neoplatonismo, ¿no? ujú, Y él en varias conversaciones, bueno, él lo que dice como científico cognitivo es que es cierto que entre átomo y átomo de la ameba hay un 99,9% de vacío, pero la ameba sigue estando junta, sigue teniendo una entidad. ujú. Entonces, lo que mantiene a esa ameba unida e impide que esos átomos que les queda un 0,00001 para estar completamente dispersos y, bueno, desintegrarse en la nada, lo que mantiene eso unido debe ser algo que ya no es emergencia, sino que es emanación, es un top-down, como suelen decir, y Ujú. que debe parecerse mucho a esas ideas o esas formas de las que se hablaba en la antigüedad, ¿no? Bueno, ese es el hilemorfismo de Aristóteles, que Ajá. dice, ¿no? Las formas de las cosas. O sea, al final es qué es lo que mantiene unida o qué es lo que hace que esta materia, que de por sí podría estar completamente dispersa, esté unificada en un todo sustancial, su esencia, ¿no? O sea, un principio esencial o un principio de naturaleza, un principio formal, que lo que hace es unificarlo en una única entidad, ¿no?
individual. Sí, o sea, al final, o sea, si no tienes eso o algo similar, no puedes evitar la conclusión de que en último término lo único que hay son partículas y que de nuevo lo que nosotros creemos que son objetos no es más que ilusiones de la razón que como no puede realmente acceder a esa realidad tal y como es en sí misma, tiene como que hacer unos dibujos, ¿no? Dibujar unos contornos ilusorios y ficticios para hacer sentido de las impresiones que tiene, ¿no? Enric, para terminar ya, Mm. quisiera pedirte consejo para los jóvenes. Una de las cosas que más me preguntan cuando tengo pues, interacciones normales, ¿no? Por aquí, pues a veces voy a dar charlas, etcétera. Hay muchos jóvenes que se me acercan muy interesados en la filosofía. Y la pregunta que más se repite es, ¿por dónde empiezo? Y lo entiendo perfectamente, porque claro, se ve como una especie de monstruo inabarcable, con literalmente miles de años de historia y con corrientes que muchas veces son contradictorias entre sí y uno no sabe muy bien por dónde entrar. Yo siempre recomiendo echarle un vistazo a los libros de Peter Kreeft, que sé que compartimos pasión por él, Ujú. pero hay mucho que no conozco, ¿verdad? Yo mismo estoy iniciándome en la filosofía, por así decir. ¿Qué le podrías decir a estos jóvenes, quizás adolescentes, que tienen ese interés genuino, se sienten atraídos o llamados hacia la filosofía, pero al mismo tiempo abrumados porque no saben por dónde empezar? A ver, me la has dejado a huevo como para decir que empiecen por mi libro, ¿no? Sí, ¿no? Bien, bien. Bueno, esa es una No, pero recomendación más obvia, claro que sí. sí, sí. No, a ver, yo siempre digo que si uno quiere empezar en la filosofía, no hay mejor lugar para empezar en la filosofía que por los diálogos de Platón. Que se lancen a los diálogos de Platón y que empiecen en plan de manera como más o menos cronológica, es decir, los diálogos de juventud siempre, la apología, el Critón, el Fedón, el Hipias Menor, o sea, todos esos diálogos, y luego animarse con la República, que quizás es como el más largo, ¿no? Si les da miedo ese más largo, que vayan al Gorgias, que es como de tamaño medio, pero que también es muy bueno. Yo creo que Platón es de los mejores sitios para empezar porque Platón no solamente te hace pensar, sino no solamente te obliga a estar reflexionando filosóficamente, sino que te transmite la pasión que él tenía por la filosofía. Y eso es lo que uno necesita si quiere hacer filosofía. Necesita que esa llama que de alguna manera ya se le ha despertado no se achique, sino que se avive y se convierta realmente en un fuego que sea capaz pues de arrasar con todo, ¿no? Y eso Platón realmente te lo da. Entonces, empezar por Platón y a partir de ahí yo estoy muy convencido de que la historia de la filosofía, o sea, hay mucha gente que dice que a veces estudiar historia de la filosofía no es estudiar filosofía, sino doxografía, ¿no? En plan, estudiar las opiniones de los otros. Pero yo estoy muy convencido de que la historia de la filosofía es una de las mejores herramientas para aprender a hacer filosofía, ¿sí? Porque la historia de la filosofía, al fin y al cabo, es una conversación entre filósofos. Entonces, si tú vas siguiendo la historia de la filosofía, vas viendo esa conversación, estás siendo testigo de esa conversación y poco a poco te vas a poder ir convirtiendo en un participante más de esa conversación. Entonces, empezar por Platón, seguir con Aristóteles, ¿no? La Ética Nicómaco es de los libros más fáciles de leer de Aristóteles, es de los más agradables también, y luego ir tirando a partir de ahí, y a veces eso puede, o sea, para hacer eso puede servir mucho agarrarse a alguna buena historia de la filosofía. Yo la que siempre recomiendo es la de Frederick Coplestone. Frederick Coplestone tiene muchos volúmenes de historia de la filosofía muy completos que lo que hacen es que tú puedas ir, o sea, son largos, entonces a veces quizás es tedioso como leérselo entero, pero uno lo que puede hacer es, vale, me interesa este autor, pues voy a leer qué me explica Coplestone acerca de este autor para yo tener una imagen general de cuál es su sistema filosófico y entonces con eso en la cabeza estoy preparado para meterme en su obra, ¿sí? Entonces, el Coplestone es de lo mejor que hay. Muy bien. Sí, yo también recomiendo la nueva serie que está publicando ahora Peter Kreeft. Está en inglés, Los hijos de Sócrates, pero hace algo similar a lo que tú estabas describiendo, ¿no? O sea, te va a ir llevando a filósofo por filósofo de la selección que él hace, evidentemente, para que tú después te puedas adentrar, elegir por dónde, ¿no? Pero son buenos inicios, incluso en YouTube tiene multitud de vídeos donde te va contando también su particular análisis de ciertos filósofos, ¿no? Pero veo por ahí que tienes tu libro. Sí. Muéstranoslo en cámara, porfa.
Bueno, está ahí detrás y lo tengo aquí también. Sí, eso es lo Hay que queríamos filosofía, ver. tu nevera, Bueno, en el momento en el spoiler, que sí. estamos grabando esto, está en preventa, pero a puntito de aparecer en librerías. Entonces, cuéntanos, fecha exacta, dónde lo pueden encontrar, Eh, para los que no estén en España, cómo lo pueden adquirir, todo eso. Sale el 14 de noviembre a la venta en todas las librerías de España, en ¿14 de principio. noviembre o de Ay, septiembre? 14 de Mm, septiembre, perdón, me he equivocado. 14 de septiembre, o sea, ya muy sí, prontito. ya. Y digamos, fuera de España, en principio Amazon lo tendría que tener, o sea, digital está en Amazon, está. Y luego en papel, a mí me han dicho que en principio Amazon tendría que también tener disponibilidad para enviar ejemplares en papel en distintos países. Yo lo que voy a estar intentando, digamos, mi objetivo de este curso es conseguir que también llegue en papel a las librerías pues de Latinoamérica o de al menos de alguno de los países de Latinoamérica, ¿no? O sea, sería como, o sea, es mi objetivo, está entre mis objetivos conseguir eso. Pero de momento estas son como las opciones. Y después, también para seguirte, ya habíamos mencionado evidentemente tu canal, Adictos a la Filosofía. Cuéntanos también redes, Sí, haces si la gente... directos de vez en cuando también. Sí, hago, sobre todo, mi actividad principal es en YouTube, Adictos a la Filosofía. Luego también habitualmente suelo estar en Twitch haciendo directos quizás una vez por la semana, ahí estoy en Filoadictos y luego los subo a un canal secundario que se llama Filoadictos Clips. Y luego también estoy bastante activo en Instagram, si la gente me quiere seguir en alguna red social, digamos, diferente de estas de Twitch o YouTube. En Instagram estoy por @filoadictos. Excelente. Bueno, pues nada, yo animo a todo el mundo a seguirte, por supuesto que voy a decir yo, si soy un fanboy. Entonces, tengo que animar a que te sigan. Te agradezco muchísimo que hayas hecho tiempo, ¿no?, para conversar conmigo. Ojalá que sea la primera de muchas conversaciones. Hay muchísimos temas de los que podríamos hablar. Incluso se me ocurre, quién sabe, si podríamos, pues, participar en algún debate, invitar a alguien. Sé que no es tu cosa favorita del mundo y lo entiendo porque tampoco es la mía, pero bueno, ahí lo dejo por si acaso se puede ir armando algo que te seduzca, que te apetezca hacer. Muy bien, perfecto. Yo encantado. Me lo he pasado muy bien. Espero que tu audiencia haya disfrutado también y que les hayamos hecho pensar un poquito. Muchas gracias, Enric. Un abrazo muy grande. Un Gracias. abrazo.